Los pericos. Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 23 de agosto del año 2022. Como ustedes lo saben, en el mes de la salud, bajo el lema Mejoras significativas en la identificación, estudio y prevención de los nuevos retos en salud, con la conferencia que esta noche tendremos a bien escuchar, titulada Relevancia de las salas de situación de salud, un reto para la salud pública, a cargo de nuestro invitado, el doctor José Francisco Muñoz Valle, a quien por cierto recibimos con un caluroso aplauso. A continuación, solicito al doctor José Julio Sierra García de Quevedo, director de la Academia de Ciencias de la Salud, que nos haga el favor de conducir la sesión de esta orden del día. Doctor. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Ahora tenemos con esta nueva penúltima sesión la conferencia titulada Relevancia de las salas de situación de salud, un reto para la salud pública. Hemos realizado ya la apertura de la sesión por el licenciado Samuel Gómez Luna, la presentación del presidium por su servidor, José Julio Sierra García de Quevedo, el licenciado presidente Samuel Gómez Luna, quien ahora tenemos para la ponencia el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, José Francisco Muñoz Valle. Y vamos ahora a proceder a leer el currículum del doctor José Francisco Muñoz Valle. Como sabemos, él es el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es doctor en Biología Molecular en Medicina, egresado de la Universidad de Guadalajara. Es profesor visitante de la Universidad de Oxford en el 2005. Es director fundador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es profesor invitado de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad de San Carlos de Guatemala, donde fundó el doctorado en Ciencias Biomédicas. En la Universidad de Guadalajara fue coordinador del doctorado en Ciencias Biomédicas en el 2008 al 2016, acreditado con competencia internacional. Es jefe del Departamento de Biología Molecular y Genómica del 2016 al 2019. Es rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud del 2019 a la fecha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, la sección Medicina 2015, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, área de Inmunología, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía en Biología Molecular 2022. Ha sido, aunque su currículum lo mandó muy corto porque, bueno, pues seguramente como todas las personas que tienen todas las capacidades, no necesariamente mandan todo, pero también él, como sabemos, ha sido Premio Jalisco. Entonces, seguramente que la lista larga de publicaciones que tiene en su currículum, pues no nos las ha enviado, pero con lo que hemos leído creo que ha sido suficiente. Y vamos a tener, pues seguramente muchísimas preguntas o algunas dudas, porque hemos oído hablar sobre las salas de salud, pero creo que pocos conocemos cómo se integran, cómo se llevan a cabo día a día, y esperamos tener entonces de su interés esta conferencia. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias, muy buenas noches. Primero que nada, agradecer a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística por la invitación de estar el día de hoy aquí con ustedes en este mes tan importante que es el mes de la salud, y que indiscutiblemente es un mes que debe de ser celebrado en todo el país, precisamente por la relevancia que implican los sistemas de salud y sobre todo los nuevos retos que implica para la salud pública, y hacia dónde pues nosotros tenemos que enfocarnos para precisamente cada día favorecer y tener un impacto importante, sobre todo en el beneficio de la salud y hacia las personas. De tal manera que, bueno, voy a dar inicio a la presentación de la conferencia, por lo cual no sé si sea factible poder pasar aquí.
Bueno, como les comentaba, precisamente voy a dar inicio a la presentación que titulé Relevancia de las salas de situación en los sistemas de salud y sobre todo por qué es un reto precisamente para la salud pública. En primera instancia quiero comentar cuáles son los inicios de las salas de situación en salud y cuál es el origen que de manera particular ha permitido que este sea un factor relevante para su utilización directamente en los sistemas de salud. Los antecedentes más antiguos de la instalación de una sala de situación se remontan en la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1939 en el sur de Londres pues fue atacado por las bombas alemanas teledirigidas. A este hecho surge el cuestionamiento de si los alemanes de manera particular disponían de un plan estratégico orientado con datos confidenciales que pudieran derivarse en los ataques sucesivos de la misma índole, por lo que se les recurrió a la integración de un equipo multidisciplinario que a través de diferentes técnicas estadísticas determinó que las zonas impactadas por los ataques habían sido de forma aleatoria y que no se presentaba un patrón que evidenciara la existencia de un plan estratégico. A partir de aquí, entonces, este dato tan relevante permitió que se pudieran reunir equipos de técnicos multidisciplinarios para poder definir cuál era la relevancia precisamente de estos ataques y que se definiera que no habían sido y que no presentaban un patrón homogéneo. De tal manera que cómo se contextualiza y las funciones que tiene una sala de situación es tan diversa a nivel internacional, y esto va a depender específicamente de cuáles son los objetivos para el cual fueron creadas. En este caso, bueno, yo me permitiré leerles algunas definiciones de las diferentes salas de situación, ya que estos han sido casos de éxito utilizados en diferentes países. De manera particular, en Brasil, en primera instancia, se definen como un espacio físico y virtual donde los datos de salud son presentados y asociados a diferentes factores sociales, económicos y demográficos. De tal manera que existen varios niveles de salas situacionales o salas de salud, desde un órgano rector hasta órganos menores, donde van definiendo cuáles son las prioridades desde los estados para ver cuáles son las áreas de oportunidad que tienen que ser mejoradas, y de esta manera es como ellos logran un monitoreo efectivo que finalmente termina en la instalación de políticas importantes en salud pública. Por el otro lado, en Cuba también estas son definidas como unidades de inteligencia epidemiológica, sobre todo con una visión integral e intersectorial. Esto como una instancia integradora sobre todo de la información, constituyendo un órgano de asesoría directa que participa en las propuestas alternativas de intervención a corto, a mediano plazo y a largo plazo también. En Perú, estas han sido exitosas en el sentido de que son espacios físicos y de lógico análisis y también de exhibición de información sanitaria que se procesa en diversas fuentes, pero sobre todo que se orienta a fortalecer un proceso institucional en la toma de decisiones en el sector como parte de su papel en el gobierno. Y en Venezuela se ha incrementado, es un instrumento que se ha incrementado y que se ha utilizado de manera frecuente para la medición de las necesidades y desigualdades entre los diferentes grupos en un determinado territorio social, y sobre todo con el propósito de ofrecer un conjunto de conocimientos disponibles para una determinada acción correctiva. Esto quiere decir que de esta manera es como se logra identificar los diferentes problemas emergentes en un estado en particular, y de esa manera es como es que se analizan y se permite la corrección de los mismos. En el caso particular de los objetivos que tienen estas salas de situación, como yo les decía, en uno de los puntos más exitosos, uno de los países donde han sido más exitosos es en Brasil, en donde permiten analizar la situación de salud y generar inteligencia epidemiológica para la toma de decisiones, sobre todo en particular en casos de emergencia.
También en Argentina se han utilizado estas salas de situación con el objetivo de mejorar el desempeño de los sistemas de salud, sobre todo a través del monitoreo, análisis epidemiológico, diferentes relaciones de variables y también como tendencias que permiten focalizar y priorizar también las recomendaciones y dar solución a algún problema en particular, facilitando sobre todo la toma de decisiones. Y en Perú, como les mencionaba, el objetivo primordial es el desarrollo de una cultura de análisis y el uso de información producida en los diferentes sistemas de salud con la finalidad de realizar una adecuada toma de decisiones. Si nosotros observamos en las diferentes salas de situación, el objetivo primordial es llegar a la solución de problemas, de tal manera que las funciones, dependiendo de cada uno de los países, están enfocados a diferentes condiciones, pero con un objetivo importante que es generar información y sobre todo favorecer posibles aspectos de solución al mismo. En el caso de lo que mencionábamos en Brasil, esto permite ofrecer una visión global de las condiciones de salud que son esenciales para los procesos de gestión y sobre todo generar una motivación en todos los participantes de un sistema a través de la integración de la información y sobre todo esto conduzca a una pertinente toma de decisiones, pero sobre todo a toma de decisiones estratégicas y eficientes. En el caso particular de las funciones que desempeñan las salas de situación, por ejemplo en Perú, son sobre todo en primera instancia poder lograr identificar problemas prioritarios, favorecer la recomendación de intervenciones en estos puntos críticos y un segundo punto es monitorear permanentemente la situación de salud del país y así como los factores que pueden influir en ella. Y además estas salas permiten servir como un instrumento para la coordinación de información, sobre todo intra y extrasectorial, para enfrentar sobre todo urgencias de salud pública, de tal manera que el hecho de que nosotros conozcamos cuál es la relevancia que tiene en los diferentes países, pues también permite a nosotros poder plantear que estas salas de situación en diferentes instancias y en diferentes estados han tenido un éxito importante que podrían ser un factor importante para poder definir sobre todo cuáles son los problemas prioritarios de salud. En este momento estamos viviendo en México una gran cantidad de problemas emergentes, sobre todo y reemergentes, pero también hay que tomar en cuenta que en México tenemos una gran variedad de problemas, sobre todo en cuestiones de enfermedades crónicas, que si nosotros pudiéramos lograrlas definir con comités de expertos, tendríamos seguramente un mejor resultado, sobre todo en la implementación de estrategias para salud pública. En el caso de Cuba, ha sido uno de los países en donde, bueno, todos sabemos las condiciones finalmente que tiene el país, pero que una de las áreas que ha sido más productiva y de mayor impacto indiscutiblemente ha sido la utilización de estas salas de situación, donde tienen una función táctica, sobre todo de alerta y acción. Además también de que permite tener análisis, síntesis e interpretación de información sobre diferentes perfiles de salud y enfermedad y la evaluación de estrategias de programas que sobre todo estas son priorizadas por los ministerios de salud. Y en este sentido, una vez que hemos visto cuáles son los objetivos, las definiciones y las funciones de las diferentes salas de situación, sobre todo en los países que las han utilizado de una manera emergente y que han tenido un impacto relevante, ¿cuál es la función que tienen las universidades? En primera instancia, la relevancia que tienen las universidades es porque las universidades debemos de convertirnos directamente en universidades promotoras de la salud, que este es el caso de cómo la Universidad de Guadalajara ha ido transitando en los últimos años para poderse convertir en una universidad promotora de la salud. Y en este sentido, bueno, la educación superior tiene la oportunidad y la responsabilidad de brindar una educación transformadora, una real educación transformadora que involucra la voz de los estudiantes, desarrollar nuevos conocimientos y comprensión, liderar con el ejemplo y defender a los tomadores de decisiones en el beneficio de la sociedad.
se resalta que la educación superior pues desempeña un papel central en todos los aspectos del desarrollo de las personas, de las comunidades, las sociedades y la cultura, tanto a nivel local como mundial. Por lo que la universidad, en su contexto general, es una parte esencial para cualquier estrategia sistémica de promoción de la salud, trabajando en colaboración de manera transdisciplinaria e intersectorial. Y como ustedes lo pudieron ver a lo largo de esta pandemia por COVID-19, realmente una de las estrategias más positivas que tuvo el Estado de Jalisco precisamente fue la unión del Estado con la universidad. Y esto finalmente favorece la implementación de estrategias que favorecieron no únicamente al Estado, sino a todo el país. Y sobre todo, un punto muy importante que fue lograr que finalmente el conocimiento que se genera en las universidades pudiera tener un impacto esencial, sobre todo en las personas. De tal manera que las universidades debemos de convertirnos en universidades promotoras de la salud. Estamos viendo en los tiempos actuales que no únicamente tenemos la presencia de la pandemia por COVID-19, sino que tenemos otras emergencias sanitarias que son importantes, como es el caso de la presencia actualmente también de la viruela símica, entre otros tipos de infecciones que en fecha reciente empiezan a aparecer en algunos países como África e India y que seguramente tendrán una dispersión relevante en todo el mundo. De tal manera que las universidades tenemos que jugar un papel importante en la promoción de la salud. Y estas son entidades de educación superior que fomentan una cultura organizacional que está orientada por los valores y los principios asociados a un movimiento global en la promoción de la salud, y este se constata a través de una política institucional para la mejora continua y sostenida para las acciones de promoción de la salud. ¿Por qué es relevante que en todo el país las universidades se involucren en la promoción de la salud? En primera instancia, porque las universidades tienen de manera histórica el conocimiento, y este conocimiento histórico que se genera en las universidades, precisamente debemos de buscar cuál es la forma de cómo es que este conocimiento generado en las aulas, en los laboratorios de investigación, de salud pública, etcétera, puede ser trasladado precisamente para el beneficio de la sociedad. De tal manera que de esta manera es que nosotros pensamos que las universidades deben de ser promotoras esenciales de la salud, como ya se está realizando en Europa y en otros países y en otros continentes. De tal manera que, ¿cuál es el marco de acción de aquellas universidades o de las universidades para que nos podamos convertir en universidades promotoras de la salud? En primera instancia, yo puntualizo dos acciones. La primera acción es que debemos de incorporar la salud en todos los aspectos de la cultura de una universidad o de un campus a través de la administración, las operaciones y los mandatos académicos, el cual, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr al incorporar la salud en todas las políticas de una universidad, en crear entornos de campus de apoyo, identificando oportunidades para estudiar y para apoyar la salud y el bienestar, generando también comunidades prósperas y una cultura de bienestar, y además también apoyar el desarrollo personal para que prosperen y alcancen un máximo potencial, se conviertan en ciudadanos locales y globales que estén comprometidos con respetar en primera instancia el medio ambiente. Además también de crear o reorientar los servicios de un campus, propiciando un acceso equitativo. Este es un punto muy importante porque todos sabemos que estamos inmersos actualmente en un trabajo constante y sobre todo en un constante de largo tiempo, de largas horas. De tal manera que nosotros tenemos que generar en primera instancia un entorno saludable. En el momento en que generemos este entorno saludable, los estudiantes, la comunidad y la población va a tener que definir y va a tener que imitar también estas acciones que indiscutiblemente pues van en beneficio de toda la sociedad. Además, una segunda acción que es importante es liderar la acción y la colaboración de promoción de la salud a nivel local y mundial a través de la integración de la salud, el bienestar y la sustentabilidad en múltiples disciplinas para desarrollar agentes de cambio.
Además, también avanzar en la investigación, la docencia y la formación para el conocimiento y la acción en la promoción de la salud. Un factor importante y un ejemplo de cómo es que la universidad directamente contribuye a que nosotros podamos estar haciendo una universidad promotora de la salud y un objetivo claro es el caso de las vacunas. Si ustedes recuerdan, en años recientes, pues se dio lugar a la aplicación de una vacuna, que en este caso era la vacuna CanSino, la cual en su momento, cuando se aplicó sobre todo al personal de educación, todavía ni siquiera contaba con la publicación de estudios de fase 2 y fase 3. De tal manera que el primer estudio que se definió para poder identificar si estas vacunas eran eficaces y eficientes o no, lo hizo la Universidad de Guadalajara, y lo hizo a través del conocimiento que generó con sus investigadores en el área de inmunología, y que pudo definir que se requería una segunda dosis que nunca llegó, y que obviamente como respuesta a esta segunda dosis se tuvieron que hacer otros estudios para definir si una vacuna diferente potenciaba la generación de anticuerpos neutralizantes, y que efectivamente se pudo comprobar. De tal manera que entonces el hecho de que nosotros tengamos una claridad en cuanto a cuáles son las estrategias para la realización de la promoción de la salud, pero sobre todo que logremos impactar en la sociedad, eso es algo que debemos de seguir, y que no debemos de perder esa visión que actualmente tenemos las universidades, que queremos impactar sobre todo en cuestiones de salud. Además, la promoción de la salud y cuáles son las funciones sustantivas de las universidades. Bueno, en primera instancia, tiene que haber formación de directivos y docentes, y también se tienen que empoderar a la comunidad universitaria a través de la inclusión de determinantes sociales en salud en el plan de estudios. No es posible que en este momento nosotros, por ejemplo, digamos o sabemos que estamos frente a un problema muy serio como resultado de la pandemia, que son los problemas de salud mental, y que no queremos reformar o modificar los planes y programas de estudio que van enfocados precisamente para una mejora y un mejor conocimiento de los propios estudiantes de las áreas de la salud en áreas tan prioritarias, por ejemplo, como psiquiatría o como áreas del área psicosocial. Este es un factor importante que nosotros debemos de tratar, y precisamente por eso también es relevante que nosotros logremos a través de las universidades empezar una dinámica en la cual haya una modificación curricular, porque nuestros planes y programas de estudio, si bien respondían a hechos de hace 10 años, a la fecha tenemos nosotros que pensar 30 años adelante de acuerdo a lo que estamos viviendo en la actualidad. Además, también la extensión se valora como una actividad que hace énfasis en la relación de la institución con la comunidad en la que está inmersa, y esto debe de permitir o establecer un diálogo para la transformación de las realidades mediante la aplicación del conocimiento, metodologías y aprendizaje de los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que volver a definir que nuestros estudiantes y la universidad es precisamente para la sociedad. ¿Y esto qué implica? Pues que específicamente nuestros estudiantes también tienen que salir a realizar a diferentes acciones sociales, y más desde aquellos campus que directamente estén enfocados al área de la salud. Obvio, y queda muy claro que para que esto se pueda realizar, un primer factor que nosotros también tenemos que tener es seguridad para poderlo realizar. Entonces, ese es un factor importante. No requerimos de tener estudiantes de medicina de otros países. Eso tenemos una gran cantidad en nuestro país. Lo que nosotros requerimos es tener condiciones de seguridad para que nuestros estudiantes puedan acudir a los rincones más alejados de los diferentes estados. Y este es un factor importante que nosotros estamos también cada vez estimulando más con nuestros alumnos. Por el otro lado, la investigación con enfoque en los determinantes sociales, a lo que actualmente le llamamos investigación de frontera. Realmente la investigación
acción de frontera no es otra cosa más que la generación de investigación, pero que tenga de manera directa un impacto social o un impacto en la población. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que seguir y continuar haciendo investigación y haciendo ciencia, pero poner la ciencia al servicio de la sociedad y no únicamente hacer ciencia para fines de indicadores, que finalmente muchos años se hizo de esa manera en este país y que consideramos que es muy importante pues poder realmente tener un impacto más relevante, sobre todo de cómo es que los productos científicos se están enfocando a la población. Y además también algo que vale mucho la pena pues es reconocer directamente las inequidades. Bueno, con base a estos antecedentes, ¿qué fue lo que hizo la Universidad de Guadalajara en el 2019? En primera instancia, lo que hizo fue instalar una sala de situación en salud por COVID-19 y esta fue la primera sala de situación que se instaló en todo el país. Posteriormente también la Universidad de Guadalajara ha permitido la instalación de la sala de situación en salud por dengue y en fecha reciente una sala de situación para la prevención y promoción permanente de la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que las salas de situación no únicamente son de utilidad cuando nosotros tenemos un caso emergente, sino que tenemos también que tener salas de situación que permitan una continua vigilancia, no únicamente de los problemas infecciosos y bacterianos o emergentes, sino también que haya una vigilancia de los diferentes problemas de salud que aquejan a la población y que haya un comité de expertos que pueda permitir la resolución de los mismos y también poder dar sobre todo sugerencias a las instancias de salud para que éstas puedan impactar y tener un efecto relevante y sobre todo de utilidad para la población. De tal manera que la sala de situación en salud es uno de los casos más exitosos que ha habido en el país y que incluso fue reconocida por universidades del extranjero, tomando en cuenta que somos uno de los países latinoamericanos que tuvimos una mayor cantidad de casos por COVID-19. Para ustedes es bien conocido, uno de los grandes problemas que tuvimos los países latinoamericanos, incluyendo directamente a México, pues es una falta de estrategia clara y sobre todo la difusión hacia la población. De tal manera que, tomando en cuenta estos puntos, desde el 12 de febrero de 2020 se instala de manera oficial la sala de situación, contando con un grupo de análisis, que en este caso es a lo que nos referíamos en un inicio de la charla, que es un grupo de técnicos especializados de diferentes áreas del conocimiento que pudieran dar resultados para poder implementar estrategias en la universidad y obviamente en el Estado. De tal manera que este grupo de análisis permitió la realización de estimaciones, publicaciones, análisis epidemiológico, recomendaciones, capacitaciones también a diferentes grupos de personas de la salud, entre otras actividades. Y este es un factor importante porque también permitió conjuntar que grupos de análisis de datos de otros países y de mismo México se pudieran conjuntar con nosotros para poder dar un análisis más certero. De tal manera que la información que nosotros generamos fue una información que tuvo un impacto local y nacional, de tal manera que la Universidad de Guadalajara fue el primero que presentó un modelo predictivo de contagios para COVID-19 que en un inicio no se tenía suficientes datos y que en primera instancia se logró hacer en 5 días, posteriormente en otros 5 días, y conforme íbamos teniendo más datos era más pertinente poder lograr pues tener información más precisa. De tal manera que el rector general de la Universidad de Guadalajara informó que el aislamiento en Jalisco llegó al máximo en un 54%. Es lógico saber y también bastante entendible en la historia de las pandemias que generalmente al inicio de una pandemia es muy factible sobre todo lo que viene siendo el aislamiento, porque esto permite
permite salvar a muchas vidas. En este momento nosotros sabemos que existen varios factores que ya no permiten lograr un aislamiento a ese nivel, pero tenemos un factor adicional que es la vacunación y que en ese momento pues no teníamos. De tal manera que estas estrategias pues en primera instancia pues lograron salvar a muchas vidas, a muchas personas que de alguna manera no se infectaron durante todo ese tiempo, precisamente por la información precisa y concisa que se generaba. Aquí es donde nosotros vemos que no únicamente también es suficiente tener los conocimientos académicos, sino también un factor importante es cómo se hace la difusión de esta información, y el hecho de tener a una población bien informada es una estrategia relevante de salud pública que también se tiene que realizar en los diferentes estados y países. De tal manera que entonces lo que se logró fue realizar un análisis de un modelo para estimar el incremento de casos de COVID-19 en México y en Jalisco, y además se generaron también proyectos de investigación de una manera más clara para la población que se pudieran hacer a través de reportes técnicos y que estaban relacionados con la COVID-19. Y les puedo decir que esto fue de mucha utilidad en primera instancia para el estado de Jalisco, pero posteriormente para que otros estados del país también pudieran imitar la forma en cómo se estaba haciendo el análisis propio de los datos y cómo se podía comunicar a la población de una manera más sencilla. De tal manera que dentro de estas estrategias pues también se logró la capacitación al personal de salud. O sea, si ustedes recuerdan, nosotros cuando iniciamos la pandemia no sabíamos ante qué tipo de virus estábamos, no sabíamos cómo manejarlo, teníamos que tener un manejo particular para el propio personal y además lograr una difusión y divulgación científica sobre la COVID-19, de tal manera que dentro de algunas de las acciones que se realizaron en primera instancia, pues fue las ruedas de prensa a través de podcasts, por ejemplo, que la gente más joven podía también revisar cuál era el uso de la cloroquina en su momento, cuál era el uso de algunos medicamentos que se comentaba que funcionaban de manera efectiva para la enfermedad, pero que después pues nos dimos cuenta que muchos de ellos no funcionaban. Y pues bueno, en este sentido lo que teníamos que lograr era una comunicación asertiva para la población. Además, otro factor importante fue que la universidad, como una universidad promotora de la salud, directamente pues pusiera al alcance de todos los jaliscienses las instalaciones que tiene la Universidad de Guadalajara, y precisamente dentro de los espacios de la universidad se logró formar un centro específicamente para todas aquellas personas que no pudieran llevar a cabo su aislamiento en casa, porque hay que recordar que muchas personas solamente tienen un cuarto para vivir 5 o 6 personas, y estas personas podían acudir directamente a los hoteles que son originalmente de la Universidad de Guadalajara, pero que durante todo ese tiempo el rector general los dispuso precisamente para convertirlos en centros de aislamiento, donde en estos centros de aislamiento las personas recibían atención médica, podían recibir obviamente el aislamiento, tenían personal del área de psicología, de nutrición, recibían alimentos, etcétera, sin costo. Este fue un factor importante que permitió que muchas personas, sobre todo aquellos que tenían adultos en casa, pudieran realizar sobre todo su aislamiento en estas áreas, y que esto facilitaba pues que no infectaran a otras personas que tenían enfermedades crónico-degenerativas. Por el otro lado, también el punto era no solamente informar a la población, sino también lograr informar de manera específica a las personas qué es lo que tenían que hacer cuando estaban con una persona con COVID-19, de tal manera que se hicieron guías, por ejemplo, que la propia sala de situación hizo y que se emitían con los resultados de las pruebas PCR o las pruebas de antígeno. Además, también identificar medidas preventivas, la alimentación, cuáles eran las medidas preventivas que tenían que utilizar en el camión, en las diferentes áreas, etcétera. Y esto con la finalidad de que la gente estuviera informada lo más posible, precisamente para poder evitar pues una infección en momentos tan complicados donde ni siquiera teníamos todavía la posibilidad a las vacunas. Otro punto también importante que fue diseñado por la sala de situación fue la implementación de laboratorios de biología molecular.
En este sentido, como ustedes bien lo saben, la Universidad de Guadalajara cuenta con una red universitaria que es un modelo de universidad que debiéramos de tener en todos los países, en todos los estados de la República, en donde gracias a este modelo de red precisamente nosotros pudimos diseñar y implementar 10 laboratorios para pruebas PCR de COVID-19, donde no solamente implicaba la realización de los laboratorios, porque había áreas que ni siquiera tenían un laboratorio de biología molecular. El mejor ejemplo de ellos pues era el Centro Universitario del Norte, de manera particular, donde se tomaban las muestras, se venían a Guadalajara y después de 10 días tenían el resultado. Entonces aquí lo que sucedía es que realmente una persona infectada, cuando recibía su resultado, había dos opciones: o ya se había curado o ya había fallecido. De tal manera que el impacto que tuvo la implementación de estos laboratorios en todas estas áreas fue que iniciamos a hacer pruebas PCR, sobre todo sin ningún costo, y estas pruebas PCR de manera particular pues se hacían con personal de la propia universidad y con voluntarios que no recibieron ningún pago durante todos estos 2 años y medio, y hasta la fecha pues nosotros seguimos haciendo estas pruebas, al menos para la comunidad universitaria. De tal manera que esta fue una estrategia que, si bien la universidad puso los conocimientos, puso todo su acervo académico, pues también hubo una interacción con el Estado, y en ese momento fue cuando fuimos más exitosos en cómo podíamos nosotros pues combatir esta pandemia por COVID-19. De tal manera que se instalaron en hospitales de Guadalajara y además también en otros centros universitarios que hasta la fecha pues tienen todas las condiciones, no solamente para poder hacer diagnóstico de COVID-19, sino a la fecha también para poder hacer diagnóstico de la viruela símica, pero como sabemos nosotros, actualmente pues existen ciertas restricciones por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para poder hacer diagnóstico de viruela símica. Sin embargo, eso no significa que la universidad no esté en la capacidad y posibilidad de hacerlo. Además, también en aquellos centros universitarios donde no tenían las posibilidades de instalación de un laboratorio de biología molecular, se instalaron 5 áreas o pruebas de antígeno para que nosotros pudiéramos de alguna manera acercar, en este caso, este tipo de pruebas a la población. De tal manera que, bueno, este fue un éxito importante en el Estado, y que, bueno, no hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado de manera conjunta la universidad y, en este caso, el Estado. También otro factor importante es que, si bien ya nosotros teníamos resuelto el hecho de que podíamos hacer diagnóstico a través de pruebas PCR y pruebas de antígeno, se vino un siguiente problema posterior en el 2021, que empezaron a aparecer las variantes, y las variantes, por lógica, algunas eran más agresivas que otras, y entonces nosotros nos pusimos a trabajar sobre qué es lo que podíamos hacer y cómo podíamos identificar las diferentes variantes. Y el grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara fue el primero en identificar en todo el país la primera mutación, que fue la E484K, identificada en un genoma directamente del virus SARS-CoV-2, y posteriormente, pues bueno, ya se dio lugar a la generación de las diferentes variantes que actualmente conocemos, y en ese momento entonces también nos dimos a la tarea de poder desarrollar un sistema de diagnóstico que no únicamente identificara COVID-19, porque se venía en la época de frío, la aparición de otros tipos de gripa, etcétera. Y entonces actualmente estamos utilizando un ensayo que se diseñó entre la empresa Oligo T4 y investigadores de la Universidad de Guadalajara en un sistema que se llama CoviFlu, y este sistema permite detectar en una misma prueba COVID-19, influenza A e influenza B de una manera efectiva. Entonces, este es un punto también que permitió ayudar de manera relevante a conocer, si bien en el 2021 ya había muchas personas vacunadas, pero todavía muchas personas tenían el miedo de que pudieran avanzar a una enfermedad grave por COVID-19. Entonces, indiscutiblemente era relevante poder identificar si una persona tenía COVID-19 o, en su caso, influenza A o influenza B.
De tal manera que también otro punto relevante fue la sala de situación en dengue. Como ustedes saben, en los años anteriores Jalisco era uno de los estados que tenía muchos casos de dengue. Afortunadamente, en los últimos 3-4 años, directamente la instalación de diferentes estrategias por el OPD Servicios en Salud Jalisco han funcionado de una manera eficiente, sobre todo en los últimos 3 años, en donde, bueno, el objetivo de esta sala de situación también era diseñar, plantear y coordinar acciones en materia de prevención y vigilancia epidemiológica del dengue, sobre todo desde la Universidad de Guadalajara, a través de la captación, análisis y generación de datos para una toma de decisiones. De tal manera que esta se instaló el 27 de mayo de 2020 y, bueno, la función que tuvo o que tiene esta sala de situación pues es también generar información preventiva para la población abierta, además también de generar un análisis del panorama epidemiológico del dengue, que afortunadamente en este momento el estado de Jalisco realmente tiene excelentes números en cuanto a la evolución del dengue y, bueno, y en esto reconozco que ha sido a través de las estrategias que ha realizado en los últimos 3 años pues los servicios de salud, en particular el OPD de Servicios de Salud Jalisco. De tal manera que, bueno, se dio lugar a la difusión y divulgación científica sobre en este caso el dengue y la COVID-19 por expertos en la materia, y además se dio lugar también a la vinculación por el sector público. Esto, bueno, nos demuestra una vez más que cuando estamos las instituciones unidas bajo un mismo objetivo, pues entonces logramos grandes cosas. De tal manera que bueno, actualmente, en fecha reciente, el 21 de junio de 2022, se instaló la sala de situación para la prevención y promoción permanente de la salud, que esta es una sala abierta que tiene como objetivo contribuir a proteger y mejorar la salud de la población, sobre todo en estrategias basadas en ciencia para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. De tal manera que los objetivos de esta sala de situación, que en este momento deseamos que permee no únicamente en la comunidad universitaria, sino también en la población, pues es diseñar estrategias e implementar intervenciones de educación para la salud que permita a las personas pues un mayor control sobre su propia salud y mejorar sobre su calidad de vida. Hay que recordar que en México nosotros somos uno de los principales países que tenemos un mayor número de casos de obesidad y diabetes, y este es un punto importante que nosotros debemos de definir también y de intervenir. Por el otro lado, también generar conocimiento científico para influir sobre los factores de riesgo, desarrollar estrategias, por ejemplo, con respuestas innovadoras para la toma de decisiones en salud, implementar estrategias de comunicación efectiva en salud dirigidas a la sociedad civil, a la comunidad organizada y a los profesionales de la salud, y también construir alianzas de colaboración y vinculación de la academia con los diferentes sectores frente a los problemas de salud más importantes en primera instancia del Estado y posteriormente pues del país. De tal manera que los retos de las salas situacionales y su efecto en los sistemas de salud, en primera instancia pues es la instauración de salas situacionales en todos los niveles administrativos, además también de poder abastecer de datos de las diversas instancias generadoras de información. Tenemos que buscar estrategias para conocer también los momentos y los puntos reales. Si ustedes me preguntan en este momento cómo es que estamos con COVID-19, pues yo les puedo decir que si nosotros vemos las estadísticas oficiales en todo el país, pues vamos a la baja. Sin embargo, yo les puedo decir que actualmente muchas personas se hacen en sus casas el diagnóstico por COVID-19 y no reportan ese número de casos, de tal manera que por esa razón es que en estos momentos nosotros vemos pues de manera cercana a personas que están infectadas, pero sin embargo si vemos las estadísticas oficiales pues vemos que vamos hacia abajo en este caso, ¿no? De tal manera que un factor importante pues es generar una red de comunicación entre las diversas salas de situación, como lo hace Brasil, que les comentaba yo que ha sido uno de los casos más
más exitosos, y además también la difusión de los resultados para que se puedan tomar decisiones. Este es un factor importante, que debe haber una comunicación asertiva entre los técnicos, esto quiere decir entre los virólogos, los biólogos moleculares, con los que están ante la toma de decisiones, que ese es un factor relevante. ¿Cuáles son las conclusiones que yo les puedo compartir después de esta charla? Bueno, en primera instancia, que al revisar la implementación de las salas situacionales, se observa que su surgimiento y enfoque pues ha respondido a la orientación de las políticas de salud que ha tenido cada país. Esto quiere decir que las salas de situación ya tienen un trayecto comprobado, y sin embargo, bueno, se resalta la participación de diferentes profesionales o técnicos, no solo del sector salud. Aquí ha sido un gran error, que de repente nosotros queremos solucionar los problemas emergentes solamente desde el sector salud. No, tenemos que tomar desde estadísticos, matemáticos y de diferentes disciplinas para poder tener una integración global de los casos. Tenemos, como les decía, incorporar varias disciplinas para que podamos identificar, medir y reducir las brechas o desigualdades innecesarias, injustas y evitables en salud, y también evaluar los factores que las determinan, convirtiéndolas de esta manera en un instrumento idóneo para realizar vigilancia en salud pública. Y además, bueno, las salas de situación pues son espacios que permiten el proceso de toma de decisiones en situaciones de emergencia, pero también en situaciones de normalidad. O sea, no únicamente lo veamos como una instancia que debe de estar presente cuando tenemos una situación de emergencia, sino también tenemos que tener salas de situación para ir definiendo los problemas que va teniendo el Estado y el país, y de esa manera poder incorporar de manera adecuada y en tiempo análisis de la situación en salud. La investigación tiene que estar unida, la planeación, la provisión estratégica de los servicios y sistemas de información, y de esa manera es como yo puedo concluir que la sala de situación por COVID-19, que ha sido la más exitosa, generada desde la Universidad de Guadalajara en el 2020 directamente, pues ha sido una de las que ha tenido mayor repercusión, porque gracias a los resultados que se generaron en esta sala de situación, es a través de la cual la sala de situación daba sugerencias a la mesa de salud del gobierno del Estado, y de manera conjunta se podían establecer estrategias que beneficiaran a la salud de la población. Y finalmente, yo quiero simplemente comentar que el hecho de que se puedan implementar todas estas estrategias, que indiscutiblemente son un reto para la salud pública de todos los países, lo importante es poder tener muy claro que nuestro objetivo es poder salvar vidas, y que la ciencia finalmente que se genera en las universidades y en la academia pues puedan tener un impacto relevante, sobre todo en la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Francisco esta esclarecedora ponencia, en la cual seguramente todos nos hemos quedado con un panorama mucho más abierto acerca de cómo trabajan estas salas de salud. Y bueno, él me decía que sí quería ceder tiempo para algunas preguntas, y seguramente que sí debe haber algún comentario o pregunta que le quieran hacer, y aprovechar la oportunidad de que lo tenemos. Sí. Muchas gracias. Bueno, qué grato tener al señor rector en nuestra benemérita. Es un acierto, señor presidente, qué bueno que invitó al señor rector y nuestro coordinador del área de salud. Algo que quiero solamente poner en la mesa, porque a veces verdaderamente la incomprensión humana es increíble. Usted me va a corregir la plana, rector, si esto no es así. Pero entiendo que la inversión, que para todas esas maravillas que usted nos acaba de informar, que la propia Casa de Estudios hizo para ser solidaria, fue de más de 140 millones de pesos, que se ha invertido precisamente en todo esto, que fue impresionante. Y digo incomprensión por las cosas que posteriormente hemos venido viendo.
porque la solidaridad a riesgo, incluso, usted fue víctima, usted tuvo COVID, a riesgo de la salud de la comunidad universitaria, la solidaridad fue impactante a nivel internacional. Por ello yo creo que como jaliscienses, como universitarios y como ciudadanos, fue verdaderamente impactante y un agradecimiento perenne para las acciones de nuestra Casa de Estudios en aras de la salud. Y bueno, esta conferencia que usted nos acaba de dar, yo no tenía la idea, yo como universitario pues también recibí las orientaciones y la comunidad lo supo de las mesas de salud, pero es impresionante todas las posibilidades que una mesa de salud tiene para resolver y ayudar a los problemas en ese entorno, en el entorno de la salud. Y yo creo que nos puede ayudar todavía más con esa última que acaban de organizar, que también para mí es una novedad. Bueno, pues felicito a mi benemérita institución y a usted por este magnífico trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que aunque todavía tenemos claro, como tú lo has dicho, el problema de lo que vamos a vivir, o ya vivimos quizá en un momento más crudo las cuestiones relacionadas con el COVID-19, en esto que tú ponías ahí, las salas de situación también deben de trabajar en la normalidad. ¿Cómo aprecian esta normalidad hacia el futuro entonces en esta sala? Sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante porque generalmente las salas de situación siempre las vemos en contexto de emergencia. Sin embargo, la relevancia de la instalación de las mismas salas de situación son áreas, como ya lo mencioné, específicas de diferentes expertos que van a permitir la vigilancia, sobre todo en tiempos de problemas no emergentes. Y cuando hablo de tiempos no emergentes, me refiero de manera particular a que nosotros como país tenemos una gran cantidad de enfermedades crónico-degenerativas que se están incrementando de una manera muy relevante, y que también sabemos que en el caso particular de los sistemas de salud, muchas enfermedades crónico-degenerativas no fueron atendidas de la misma manera durante todos los 3 años que hubo mucho más casos de pacientes con COVID-19. De tal manera que estas salas de situación permiten también generar comunicación, difusión, por ejemplo, pero sobre todo generar una cultura. Tenemos un problema muy importante en el país que es la obesidad y la diabetes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es generar una cultura, difundir información, pero desde los niños. O sea, desde los niños tenemos, como este caso, no únicamente hablando específicamente de enfermedades, uno de los grandes problemas que aqueja también al Estado y al país, pues indiscutiblemente son los casos de violencia. En este sentido, ¿por qué tenemos tantos casos de violencia? Pues de manera particular porque no hacemos ninguna estrategia desde el kinder, desde la primaria, para que de alguna forma nosotros podamos tener estrategias con mayor claridad hacia los padres, hacia los niños, y generando una cultura. Yo estoy plenamente convencido que para que podamos tener menos problemas de salud o de otra índole en los diferentes estados o el país, necesitamos generar cultura en diferentes cuestiones. Si hablamos específicamente de cuál va a ser directamente la normalidad, en particular de lo que viene siendo la cuestión de COVID-19, bueno, pues aquí nosotros tenemos ya un avance muy relevante. O sea, simplemente vemos cuáles son las diferencias que tuvimos entre enero y febrero de 2021 y esta última ola que acabamos que estamos pasando directamente, en donde vemos que la cantidad de defunciones es totalmente diferente, y lo que hizo esta diferencia pues fue finalmente la vacunación. Sin embargo, les recuerdo a todos que para que todos nos pudiéramos en un momento determinado vacunar, pues se tuvieron que hacer estrategias diversas, donde también participó la Universidad de Guadalajara y muchas universidades del estado y del país, pero que no hubiéramos pasado eso si hubiéramos tenido un sistema de vacunación efectivo como se tenía años atrás. Entonces, tuvimos dos grandes problemas. En primera instancia, que tuvimos una pandemia que no esperábamos, y luego tuvimos un cambio en los sistemas de salud en donde
donde efectivamente no teníamos muchas situaciones probadas, y eso fue lo que nos favoreció pues un cambio pues relevante, y sobre todo tener los problemas que tuvimos. Y quiero también comentar algo que mencionaba el maestro directamente en el sentido de cuál es el fondo que la universidad invirtió. Yo creo que indiscutiblemente fue más allá de 140 millones de pesos. Pero aquí lo más importante, más allá de los 140 millones de pesos, lo importante fue que todos los universitarios pusieron su corazón para trabajar directamente y todo su entusiasmo en todos estos laboratorios, exponiéndose todos los días a diferentes, pues a un virus que en realidad no conocíamos en ese momento, ¿no? Y además es algo importante, a lo mejor todos los que estamos familiarizados con cuestiones de investigación y cuestiones de biología molecular, pues sabemos, por ejemplo, que una prueba PCR te lleva para realizarla alrededor de 4 a 8 horas. De tal manera que imagínense hacer más de 5,000 pruebas en un día en los diferentes laboratorios con personal que no estaba recibiendo un salario y que eran universitarios, prestadores de servicio social, etcétera. Pues realmente eso te engrandece y engrandece a la universidad. De tal manera que siempre he tenido muy claro que las universidades son para toda la vida y que finalmente lo que nosotros, la función que tiene la universidad, pues seguir cooperando para su sociedad. Doctor, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Todavía tenemos un poco de tiempo. Es una apreciación, no sé si sea falsa o cierta, tú lo dirás, pero me parece que entonces en los modelos de las salas de situación, el modelo de trabajo no es necesariamente un modelo vertical donde el coordinador, jefe o lo que sea, sino que es un modelo más horizontal, y que eso permite entonces también cómo tener diferentes puntos y apreciaciones en este diálogo. No sé si sea así o es equivocado. Sí, en realidad la función que tiene el coordinador, porque el coordinador de la sala de situación es favorecer o iniciar o permitir el diálogo finalmente de los diferentes actores dentro de la sala de situación. Sin embargo, en una sala de situación, como es el caso, por ejemplo, para COVID-19, indiscutiblemente en primera instancia se requerían virólogos, por ejemplo, ¿no? Virólogos que tuvieran el pleno conocimiento de cómo funcionaba el virus, qué características tenía el virus, etcétera. Luego también requeríamos de personal de salud pública que tuviera un amplio conocimiento de estrategias de cómo poder impactar directamente o cómo favorecer la generación de políticas en salud que permearan finalmente a la población. Y así como eso, diferentes actores que de alguna manera, estadísticos, por ejemplo, estadísticos, que fue uno de los grandes apoyos estadísticos y matemáticos dentro de la sala de situación, porque ellos generaban la presencia de modelos matemáticos que pudieran a nosotros predecirnos qué iba a pasar o cuál era lo más probable que podría pasar en las siguientes semanas. Y esto finalmente fue un conjunto de áreas del conocimiento que permitieron lograr pues avanzar y tener información mucho más certera, ¿no? Entonces, al final sí, el hecho de una sala de situación es más que nada una interacción entre académicos y también teníamos que tener dentro de la sala de situación personas que no necesariamente entendieran la parte biológica para saber si lo que nosotros queríamos transmitir iba a ser entendido por todas las personas. Hay que recordar que si bien la parte técnica es muy importante, lo más relevante finalmente para que permee a la población, pues es finalmente los mecanismos de comunicación que nosotros podamos entablar. Y la mayoría de los países, por ejemplo, en Latinoamérica, el gran problema que se tuvo, pues fue finalmente el tipo de comunicación. Mientras unos estábamos utilizando el cubrebocas en los momentos más complicados de la pandemia, los gobernantes no utilizaban cubrebocas cuando no teníamos vacunas, no conocíamos del virus, etcétera, y eso fue finalmente el tipo de comunicación pues que nosotros dábamos a toda la población. Y hay países que, por ejemplo, lo hicieron de una manera muy bien, por ejemplo, como Corea del Sur, que tuvieron, por ejemplo, muchos casos de COVID, pero que también tuvieron una muy buena estrategia de comunicación, así como también algunos países, sobre todo países de Asia, que fueron los que tuvieron una mayor asertividad. Muchas gracias. Bueno, también agradecemos la presencia de la licenciada Pilar Sánchez Alfaro.
expresidenta que está aquí con nosotros, al doctor Eduardo Velasco Briceño, que está aquí también presente, al doctor Carlos Fregoso, que también está aquí presente, y hemos tenido una audiencia aproximadamente de 60 personas también a través de los medios de comunicación de Facebook. Procedemos ahora a la entrega del reconocimiento por parte del licenciado Samuel Gómez Luna. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor José Francisco Muñoz Valle por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución en el marco del Mes de la Salud, dentro del ciclo Mejoras significativas en la identificación, estudio y prevención de los nuevos retos en salud, con la conferencia Relevancia de la Sala de Situación de Salud, un reto para la salud pública, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 23 de agosto de 2022, firman el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, director de la Academia de Ciencias de la Salud, la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz en su calidad de presidente, Samuel Gómez Luna Cortés. En nombre de la Academia también queremos agradecer la invitación a haberla aceptado a esta excelente ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, como avisos, tenemos que el próximo martes 30 de agosto vamos a terminar el mes de la salud con la siguiente conferencia: Epigenética, un puente entre el ambiente y la salud, a cargo de nuestro invitado, el doctor en ciencias Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los invitamos también posteriormente a seguir platicando un rato con el doctor Francisco, invitándolos aquí a la sala adjunta y proceder a la clausura de la sesión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y siendo el martes 23 de agosto de 2022 a las 21 horas, damos por clausurados los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias. Muy buenas noches.